El día de su aniversario de bodas, el esposo le dijo a Karina que se quedaría hasta tarde en el trabajo. Ella decidió pasar por el restaurante a recoger el postre favorito de él. Por culpa de la blusa blanca y el pantalón negro, la confundieron con una nueva mesera. Le pusieron una charola en las manos y la mandaron al salón privado. Y fue justo cuando estaba en la puerta que Karina escuchó la voz de su esposo. Bienvenidos. Aquí es Leo del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. La mañana en su departamento empezó como cualquier otra mañana de los últimos 6 meses. En silencio, con cuidado, de puntitas. Karina se despertó antes de que sonara el despertador, todavía en la oscuridad, y se quedó un rato mirando el techo, por el que una franja de luz del poste de la calle se arrastraba despacio. A su lado, Daniel respiraba pesado, dado vuelta hacia la pared. Ella se incorporó lentamente apoyándose en el codo, miró la nuca de él, los hilos plateados en la sien, el lunar conocido en el cuello, y pensó, hoy sí va a recordar. 10 años atrás, ese mismo día, salieron del registro civil bajo una llovizna fina de otoño, y Daniel, riendo, la cubrió con su propio saco, y después la cargó en brazos hasta el carro porque el tacón de ella se había roto. Esa historia, Karina se la había contado a sus amigas tantas veces que a veces ella misma ya no sabía si recordaba el día o simplemente sus propias versiones de él. Se levantó, se echó la vieja bata sobre los hombros y salió en silencio hacia la cocina. En el alféizar estaba su Violeta, a la que regaba con el mismo cuidado con el que alguna vez había cuidado su relación. Karina prendió la tetera y agarró su taza favorita, la de laza desportillada. Daniel había dicho varias veces que ya era hora de tirarla, pero Karina no la tiraba. En esa taza estaba toda la vida que habían construido juntos. El primer departamento rentado, la mañana después de la primera pelea cuando él le llevó té a la cama sin decir una palabra, las conversaciones nocturnas en el suelo cuando todavía no podían darse el lujo de tener muebles. La taza se había agrietado en el 4.º año de matrimonio, y la grieta bajaba de arriba hacia abajo como un rayo delgado. Sacó los huevos del refrigerador, cortó un jitomate, puso el sartén en el fuego. El olor a pan tostado y mantequilla se extendió por la cocina, y Karina, a propósito, abrió la puerta del armario un poco más fuerte de lo necesario para que Daniel la escuchara. Quería que él saliera a la cocina, la abrazara por detrás y le dijera quedito al oído: «Feliz aniversario». No necesitaba flores ni restaurantes, solo eso, que él recordara, que entre ellos hubiera al menos un día al año en el que los dos supieran lo que ese día significaba. Daniel salió 20 minutos después, ya con camisa, con el pelo mojado y el celular en la mano. Tecleaba algo rápidamente sin despegar los ojos de la pantalla y le asintió a su esposa de la misma manera en que se asiente al portero del edificio. «Buenos días», dijo Karina y sonrió. «Ajá», respondió Daniel, sentándose en la silla sin despegar los ojos del celular. «Karina, ¿hay pan fresco? Me parece que vi ayer». «Ay, acabo de tostarlo». Ella puso el plato frente a él. Él extendió la mano distraídamente buscando el tenedor sin mirar y jaló el café hacia sí. Karina se sentó al lado opuesto, sostuvo su taza agrietada con las 2 manos y se quedó mirándolo comer. Bajo los ojos había sombras leves. Cerca de los labios había una arruga nueva que antes no existía. En 10 años, él casi no había cambiado por fuera, solo se había puesto un poco más ancho de hombros. Pero algo en él había cambiado por dentro, como los muebles de un cuarto que hubieran reacomodado. Las paredes eran las mismas, pero caminar por ahí se había vuelto extraño. «¿Qué tienes para hoy?», preguntó ella con cuidado. «Junta en la mañana, luego presentación, luego...» Daniel levantó los ojos del celular y por primera vez la miró. «Oye, voy a llegar tarde, bastante tarde.
Tenemos un encuentro con alguien importante. No puedo cancelar, ¿entiendes? Karina asintió despacio. Entiendo. No me esperes a cenar. Puedo llegar de madrugada. Come sola, ¿sí? Lo dijo como si fuera cualquier martes, no el día en que 10 años atrás él la cubría con su saco bajo la llovizna de otoño. Daniel, lo llamó quedito. Hoy... Karina vaciló, y en esa pausa sintió cómo algo dentro de ella se contrajo y se hundió, en la zona del estómago, como un elevador bajando. Hoy, quería decir, es nuestro aniversario. Quería verlo darse una palmada en la frente, decir, Dios mío, perdóname, qué tonto. Quería que se levantara y la abrazara, y que todo ese elevador hundido volviera a subir. Pero Daniel ya estaba terminando el café, ya miraba de reojo el reloj en su muñeca, ya estaba mentalmente en otro lugar, más allá de esa cocina, con la persona importante en la junta importante. Y Karina entendió que si terminaba la frase y él no recordaba, sería peor que no terminarla. «Parece que va a llover hoy», dijo ella. «Ah, entonces voy a agarrar el paraguas». «Gracias». Él se levantó, le dio un beso rápido en la coronilla, de pasada, como se le da a un gato dormido, y fue a prepararse. Karina se quedó sentada en la cocina. La taza agrietada estaba intacta frente a ella. En el sartén se enfriaba la segunda porción de huevos revueltos, la que había preparado de más por si él pedía. Daniel no pidió. Del pasillo llegó el ruido de él arreglándose, buscando las llaves, tirando algo pequeño y metálico. Y Karina pensó mecánicamente, el encendedor. Cuando la puerta se cerró de golpe, Karina se levantó despacio, fue a la ventana y se quedó mirando a Daniel cruzar el patio hacia el carro. Caminaba rápido, sin voltear, hablando por teléfono. En la puerta del edificio, la vecina, doña Refugio, paseaba a su perrito gris pequeño, y Daniel pasó sin darse cuenta de que ella le había saludado. Karina se apartó de la ventana. Al trabajo fue en un camión semivacío, con la frente apoyada en el vidrio frío. Por la ventana pasaba la fila conocida de edificios, el centro de salud, la panadería con el letrero descascarado, la parada de camión cerca de la escuela donde siempre se juntaban madres con carriolas. La lluvia que ella le había prometido a Daniel, de hecho, comenzó a caer, fina de otoño en diagonal. Karina miraba las gotas que resbalaban por el vidrio e intentaba no llorar. Y lo lograba, porque llorar en el camión era humillante. Simplemente parpadeaba seguido y tragaba saliva. En la oficina la recibió Silvia del departamento de al lado, gordita, escandalosa, con un suéter naranja encendido. Silvia pasó junto a su escritorio, se detuvo, frunció los ojos y de repente soltó un «¡Ay! Karina, ¿qué pasó? Me acuerdo de que hoy cumplen 10 años». «Sí». Karina levantó los ojos hacia ella y forzó una sonrisa. 10. «Híjole», Silvia aplaudió. «Feliz aniversario redondo. Son bodas de... ¿Cómo se llaman? ¿Qué te dio de regalo Daniel?» Karina vaciló. «Está muy ocupado. Tiene una junta importante hoy. Lo celebramos después». Silvia frunció los ojos con todavía más atención. Silvia llevaba muchos años trabajando en esa oficina y llevaba muchos años casada. Y Silvia tenía un radar interno que captaba la falta de sinceridad en la voz de otras mujeres mejor que cualquier aparato. «Ajá», dijo con una entonación indefinible y puso frente a Karina una bolsita de papel pequeña. «Esto es para ti, chocolates con licor. Los agarré en el cumpleaños de nuestra Tamara. Felicidades, querida». Karina tomó la bolsita y por alguna razón casi lloró precisamente por ella. Por Silvia, a quien ni siquiera consideraba una amiga cercana. Por la bolsita de papel arrugada con 3 chocolates. Por una mujer extraña y alborotada con suéter naranja que recordaba sus 10 años mejor que el hombre con quien los había vivido. «Gracias», dijo Karina. «De verdad, Silvia, gracias». El día pasó despacio. Karina abría hojas de cálculo mecánicamente, arrastraba números mecánicamente
y respondía correos mecánicamente. A la hora del almuerzo bajó al comedor, tomó sopa y ensalada, se sentó en una mesa cerca de la ventana y mientras comía estuvo pensando y pensando. Pensaba que Daniel últimamente estaba diferente. No enojado, no indiferente, sino como si siempre estuviera en otro lugar, como si viviera del otro lado de una pared. Cuando hablaba, miraba más allá de ella. Cuando abrazaba, abrazaba por los hombros, como se abraza a un amigo. Cuando respondía, respondía con 2 palabras de más de las necesarias. Y ahora, en el día de su 10º aniversario, él había dicho tranquilamente que llegaría tarde, sin mencionar la fecha ni una sola vez. Karina se dio cuenta de que estaba arrugando la servilleta, arrugándola, alisándola y arrugándola otra vez, y en ese momento, en su cabeza, como el clic suave de un interruptor viejo, algo cambió. No rabia, no tristeza, sino terquedad. Una terquedad simple, femenina, silenciosa, que en las mujeres de su edad despierta cuando sentir lástima de una misma se vuelve demasiado humillante. Está bien, pensó Karina. Está bien. No recordó. Pero esta noche nadie la canceló, y ya que es mía, yo misma la hago. Recordó el restaurante donde alguna vez celebraron su primera cita, con un piano antiguo. Quedaba en un barrio viejo de la capital, en el piso de abajo de una casa de 2 pisos, con escalones para bajar, una puerta de madera pesada y una campanilla de bronce sobre ella. En aquel entonces, 14 años atrás, habían entrado por casualidad, porque Daniel no sabía a dónde llevarla, y simplemente dobló en la primera entrada donde había luz amarilla. Adentro, un pianista anciano tocaba algo lento. El salón olía a pan fresco, canela y café, y en su mesita había una pequeña lámpara verde. Daniel en esa época le había pedido ese rollo de pistache, porque lo vio en el aparador y por alguna razón decidió que a Karina le iba a gustar. El rollo estaba frío, levemente ácido, con una cobertura de pistache desmoronado, y Karina recordaba el sabor hasta hoy. Se lo había comido con una cucharita, y Daniel la miraba de lejos, de la manera en que los hombres miran solo la primera vez, y decía palabras sin sentido, y en cierto momento dijo, «Quiero envejecer contigo». El piano antiguo todavía funcionaba. Karina lo sabía porque a veces pasaba cerca en el camión y cada vez pensaba, «Tengo que entrar un día». Ella y Daniel nunca habían vuelto en los 10 años. Al principio no había tiempo, después era caro, después simplemente dejaron de ir a esos lugares juntos, y ese rollo de pistache nunca lo volvieron a encontrar en ningún otro lado. «Hoy entro», pensó Karina. Compro el rollo de pistache, lo llevo a casa, prendo una vela, pongo la mesa para 2 y me quedo sentada esperándolo hasta medianoche, y cuando llegue, lo pongo frente a él sin decir nada, a ver si él mismo recuerda, y si no recuerda, está bien, entonces ya no es necesario. Con esa decisión se sintió más ligera. Algo dentro de ella se enderezó, como un resorte de colchón viejo que por fin encuentra la posición correcta. Karina terminó la sopa, tiró la servilleta, bajó al vestidor, revisó que la bolsita estuviera en su lugar, la bolsita donde estaba la cartera y el paraguas, y después subió de regreso a la oficina, se sentó en el escritorio y se quedó esperando que terminara la jornada. A las 5 en punto, fue la primera en salir del sistema, se echó el abrigo sobre los hombros, les hizo señas a los compañeros y salió a la calle. La lluvia a esas horas se había puesto más intensa, ya no caía en diagonal sino vertical, en hilos grises y densos, y bajo los postes se formaban charcos en cuyo reflejo temblaban las ventanas iluminadas de la noche. Karina abrió el paraguas y fue a la parada. En el camión se sentó junto a la ventana y sacó el celular. Quiso escribirle a Daniel un breve «Voy a llegar tarde. Tengo un lugar a donde ir». Se quedó sosteniendo la pantalla, miró la foto de ellos como fondo de pantalla, de verano en la playa. Los dos con sombreros anchos, los dos riendo. En la mejilla de Daniel había una marca de labial de ella.
La foto la habían tomado 5 años atrás, y en esa foto Daniel la miraba de una manera en que hacía mucho no la miraba en la vida real. Karina guardó el celular en la bolsa. No le escribió nada. ¿Para qué? Él no está esperando nada. Cree que ella está en casa, que va a comer sola, que se va a arreglar de alguna manera. Exacto, pensó Karina con terquedad. Sola. Se bajó 2 paradas antes del barrio viejo y fue a pie. Caminaba rápido, esquivando los charcos, sosteniendo el paraguas junto al hombro. En la cabeza la noche ya tomaba forma. Primero pasar a El Piano Antiguo, recoger el rollo de pistache, luego correr al súper a comprar una botellita de ese vino dulce que Daniel alguna vez le compraba en las fiestas. Luego ir a casa, cambiarse de ropa, poner la mesa, quizás poner esa taza agrietada como símbolo, como una queja silenciosa, como una sugerencia. Quizás Daniel la viera y entendiera. O quizás no, pero Karina pasaría esa noche como considerara necesario, como una mujer que todavía recordaba en qué día se había casado. Mientras más se acercaba al restaurante, más fuerte le latía el corazón. No de miedo, sino de una sensación extraña, leve, todavía sin forma, como el suave olor a humo cuando todavía no puedes saber qué se está quemando. Dobló el pasillo, pasó por la farmacia de 24 horas, por el portal pintado, por los contenedores de basura donde estaba sentado un gato rojizo, y llegó al edificio conocido. El Piano Antiguo había cambiado mucho por fuera. El letrero de bronce antiguo había sido reemplazado por uno nuevo, ordenado, con iluminación. Sobre la entrada principal había un toldo con el logo del establecimiento. En la puerta de la entrada principal estaba un guardia de seguridad con chamarra negra hablando por radio. Karina se quedó un instante desorientada. Recordaba la entrada modesta de antes con la campanilla, y aquí todo estaba dispuesto de una manera nueva, moderna, cara. De la entrada principal llegaba música amortiguada, constante, sin letra. Karina se dirigió hacia allá y escuchó al guardia decir en voz baja: «Señorita, la entrada principal está cerrada hoy. Hay un banquete, evento privado. Si viene a trabajar, es por la entrada de servicio, a un lado». Karina abrió la boca para decir que no venía a trabajar, que solo había venido a recoger un postre para llevar, que simplemente era cliente, pero el guardia ya se había dado vuelta, respondiendo por radio. La lluvia le pegaba en el hombro. El viento le volteó el paraguas, y Karina, para no quedarse expuesta a la vista, se apresuró a doblar la esquina. La entrada de servicio estaba abierta. De ella emanaba calor, olor a carne frita, canela, café, masa fermentada. Por el pasillo estrecho circulaba gente con uniforme de meseros, blusas blancas y pantalones negros, cocineros con delantal, una chica con charola, un muchacho con una caja de botellas. Cerca de la pared estaba una mujer alta y nerviosa, con un portafolios en la mano. En el pecho traía una credencial. Larisa, gerente. Larisa peleaba con alguien por teléfono, con el aparato atrapado entre el hombro y la oreja, y al mismo tiempo le llamaba la atención a una mesera joven. «Dije 10 minutos, no 20. Tengo salón, tengo gente, tengo un cliente que hace 6 meses nos dejó plantados y hoy aceptó. ¿Entiendes?» Karina se detuvo en la entrada sin saber si entrar o no. Estaba chorreando en el piso. El paraguas lo había cerrado a medias. Miró alrededor sin entender a dónde ir para preguntar por el postre para llevar. Y en ese segundo, Larisa de repente volteó la cabeza. Vio la blusa blanca de Karina bajo el abrigo abierto, el pantalón negro, el cabello arreglado, y se iluminó como si hubiera visto a su propia hermana después de una larga separación. Por fin, Larisa lanzó el celular de vuelta al bolsillo, empujó a un lado a la mesera joven y agarró a Karina del brazo. «Dios mío, pensé que no ibas a aparecer de ninguna manera. ¿Dónde estabas? Ahora te explico todo. Tenemos un salón cerrado. Hay gente muy importante adentro». «Espera», Karina intentó intervenir. «Yo no soy...» Entra nomás. Larisa ya la jalaba hacia adentro, hacia el calor, hacia el olor a comida, hacia la luz.
El abrigo, ven acá, el paraguas, aquí. Estaba cubriendo el turno de Olivia, que se había enfermado la víspera, y desde la víspera andaban buscando una sustituta. Antes de que Karina pudiera decir algo más, ya le habían quitado el abrigo mojado, lo habían colgado en un gancho, le habían puesto en las manos un delantal blanco almidonado, y habían comenzado a decirle cosas rápidamente sobre las mesas, sobre la carta de vinos, sobre que lo más importante era no asustarse y sonreír. Karina miraba alrededor con las mejillas ardiendo. Quería gritar, «No soy mesera, vine solo a recoger el rollo de pistache». Pero en medio de todo ese alboroto su voz se perdía. Nadie la esperaba, nadie la escuchaba. Y Larisa ya le metía en las manos una charola grande cubierta por una tapa redonda y caliente. «Esto lo llevas primero al salón pequeño», decía Larisa con voz acelerada. «Segunda puerta en el pasillo a la izquierda. Dice, evento cerrado. Solo sin ruido, no hagas ruido. Entras, lo pones, te volteas y sales». ¿Entendiste? Su plática es seria. Karina sostenía la charola sin saber qué hacer. Era pesada, caliente, y a través de la tapa olía a algo con carne y romero. En algún lugar adelante, más allá de la segunda puerta a la izquierda, se escuchaba una carcajada masculina amortiguada. ¿Y después? Karina preguntó mecánicamente, y ella misma se asustó con su propia voz. Era delgada y ajena. «Después regresas, que te explico todo en orden». Larisa la despachó con la mano. «Ándale, ándale, no te quedes parada». Karina miró en dirección a esa segunda puerta. Eran unos 10 metros, por la pared húmeda con tuberías, por las cajas de botellas, por los olores de la cocina. «Está bien», pensó Karina, y en su cabeza el interruptor suave volvió a hacer clic. «Está bien, ahorita voy, lo dejo y le explico todo a esta Larisa, agarro mi rollo de pistache y me voy a casa». 10 minutos y listo. Se acomodó el delantal, redistribuyó el peso de la charola y despacio, con cuidado para no tropezar, fue por el estrecho pasillo de servicio hacia la puerta cerrada. El pasillo era estrecho, mal iluminado, con paredes grises por las que se extendían tuberías pintadas con esmalte lleno de escurridos. Bajo los pies crujía el linóleo viejo, gastado hasta el fondo en las juntas. Karina caminaba despacio, sosteniendo la charola con las 2 manos. La tapa temblaba levemente, y por debajo de ella escapaban hilos de vapor que se asentaban en sus mejillas. Olía a carne frita, tomillo, algo con vino, algo horneado. En las paredes había un rol de turnos viejo, avisos de no dejar abierto. El refrigerador número 2 estaba descompuesto, y vete devuelve la azucarera. En un punto cerca del techo parpadeaba un tubo de luz, y con su oscilación saltaban sombras finas ante los ojos de Karina. De detrás de la curva apareció un muchacho alto con una charola de loza sucia y casi la tumbó de un hombro. «Oye, cuidado», refunfuñó saliendo sin voltear. Karina se arrimó a la pared para dejarlo pasar y sintió que la charola oscilaba en sus manos. Debajo de la tapa tintineó algo. Apretó el borde con más fuerza y siguió. El corazón le latía en la garganta, no de miedo, sino de una extraña vergüenza de sí misma. «Dios mío», pensaba, «aquí estoy con un delantal ajeno, como una niña, llevando una cena ajena a personas ajenas. ¿Qué estoy haciendo?». Y enseguida se respondía con terquedad, «Ahorita voy, lo pongo y regreso. Nadie siquiera se va a dar cuenta. Y después agarro el rollo de pistache y me voy a casa». En algún lugar a la izquierda detrás de la pared, la cocina repiqueteaba con loza. Alguien gritaba, «3 calientes para el 8». Alguien respondía algo. Y en el ruido de esas voces, Karina escuchaba la propia también como ajena, como si viniera de lejos. Él ahorita seguramente está en la junta con la persona importante. Ya me olvidó por completo. Llegó al final del pasillo y dobló a la izquierda, como Larisa había indicado. Aquí estaba más silencioso y limpio. Las paredes estaban revestidas de paneles oscuros de madera. En el suelo había un tapete vino tinto que amortiguaba los pasos. En el techo había un aplique de luz suave. El aire ya no olía a cocina, sino a madera cara, tabaco caro
y algo perfumado con una leve nota de coñac. Karina llegó a un pequeño vestíbulo frente a una puerta de 2 hojas. En la puerta había una plaquita de bronce. Salón pequeño. Evento cerrado. Favor de no interrumpir. Se detuvo frente a la puerta, quiso tocar de inmediato. Levantó la mano, dobló los dedos, y en ese instante escuchó una voz detrás de la puerta. Una voz baja, tranquila, levemente cansada, conocida hasta la última entonación. Era la voz de Daniel. El brazo de Karina quedó suspendido en el aire. Se detuvo como se detienen las mujeres en la fila cuando de repente escuchan un nombre conocido en una conversación ajena. Todos los sonidos del pasillo retrocedieron a lo lejos, como si alguien hubiera bajado el volumen. Solo quedó esa voz tranquila y regular de su esposo, quien ahora, según sus propias palabras, debería estar sentado en una junta importante en algún lugar completamente diferente. Karina bajó despacio la mano con la charola, se acercó todo lo que los paneles de madera permitían, apoyó el hombro en la pared junto a la propia puerta. Las hojas eran macizas, pero en un punto, junto al suelo, había una ranura estrecha por donde escapaba luz y de donde se filtraban las voces. Exactamente. Solo no hay que apresurarse, decía Daniel. Si me apuro, ella va a sentir. Ella tiene olfato para eso. Karina contuvo la respiración. Un escalofrío le recorrió la espalda, fino, desagradable, como cuando una corriente de aire abre la ventana en una noche de frío. Otra voz respondió, masculina, un poco más aguda, con una leve ronquera. La voz de alguien acostumbrado a hablar mucho y fumar mucho. Daniel, ¿cuánto tiempo más vas a dar vueltas? Llevamos 2 meses hablando. El archivo está con nosotros. Estoy listo para firmar el anticipo mañana mismo. Mándalo. ¿Qué estás esperando? No estoy esperando, Rogelio. Estoy calculando los riesgos. Calcula más rápido. Mi lanzamiento es en diciembre y quiero hacerlo todo de una vez. Las grabaciones antiguas, 1. La inédita, 2. El documental, 3. Quiero todo junto. Una tercera voz, seca, pausada, con esa dicción especial con la que Karina reconocía a los abogados sin fallar. Voces así las había escuchado la última vez cuando fue a firmar un poder notarial para su mamá. Llama una vez más la atención de las partes. Sin la firma de la heredera directa no vamos a ningún lado. Todos los documentos que usted me trajo, Daniel, son por ahora solo papel. Preparación burocrática. La llave de la puerta la tiene su esposa. La firma va a llegar, dijo Daniel con calma. Ya dije, solo no se pongan nerviosos. Karina estaba de pie junto a la pared, abrazando la charola caliente contra el pecho. Debajo de la tapa, algo borboteaba suavemente. En la frente le brotó sudor, aunque en el pasillo hacía frío. Ella misma no entendía por qué no se iba. Una mano invisible la retenía contra esa pared, esa puerta, ese hilo de voces que salía de la ranura junto al suelo. ¿Y su esposa? Volvió a hablar el que Daniel había llamado Rogelio. ¿Ella sabe algo sobre la tía, sobre quién era? Daniel soltó un sonido por la nariz, seco, casi imperceptible, del mismo modo en que lo soltaba por las mañanas cuando leía algo en las noticias que lo irritaba. Sabe que murió una pariente, sabe que quedaron cajas con cachivaches. Ya le dije, discos, cintas, trapos, libretas viejas, no te llenes la cabeza. Y ella suspiró y me agradeció por habérselo quitado de encima. Karina es así, ¿entiendes? Confía en uno, no anda cuestionando lo que no conoce. ¿Y en música cómo está?, preguntó Rogelio. Para nada. Radio en el carro. Ese es todo su repertorio. Ni siquiera sabe el nombre artístico de la tía, Emma Luz. Nunca ha oído hablar. Ya verifiqué. Karina abrió la boca en silencio, como abren la boca las personas a quienes les falta aire. Emma Luz. Conocía ese nombre. Lo conocía y no lo conocía al mismo tiempo. Era uno de esos nombres que existía en algún lugar lejano de la memoria, asociado a shows antiguos en la televisión, a portadas de discos empolvadas, a una voz que todo el país había tarareado alguna vez, pero que ella, Karina, nunca se había detenido a reconocer como alguien cercano. En algún lugar de la infancia,
en la casa de la abuela, sonaba a media voz entre suspiros de adultos. Tu Emma con sus canciones. En algún lugar en discos viejos que la abuela escondía en el estante de arriba, en una caja de zapatos. En algún lugar en los medios comentarios de su mamá, en fragmentos de conversación durante el té. Ora, ¿me está llamando la Emita de nuevo? Y luego, no te metas, Karina, todavía es demasiado pronto para ti. Karina nunca había juntado esos nombres en uno solo. Emilia era la tía extraña con la vitrola, con los paliacates de colores, con la voz grave que una vez cada varios años aparecía de visita y a quien en casa llamaban simplemente tía Emilia. Y Emma Luz venía de una vida completamente diferente, como si fuera de los shows antiguos en la televisión, de las canciones que todo mundo conocía, pero pocos sabían de dónde venían. Durante toda la infancia y la vida adulta, Karina había guardado estas dos figuras en cajones separados de la memoria, sin nunca imaginar que fueran la misma persona. La tía del vestido azul en la terraza y la voz famosa en la radio. No había manera de conectarlas y Daniel al parecer había contado exactamente con eso. Los cuadernos de apuntes, la voz de él llegó nuevamente desde detrás de la puerta. Hay cuadernos ahí, gruesos, con pastas duras. Los hojeé de noche mientras Karina dormía. La vieja era de cuidado. Luchó toda la vida por recuperar los derechos y, lo más importante, los recuperó. Poco antes de morir, tenía en sus manos los contratos originales, la correspondencia, el dictamen. Todo eso está en nuestro closet, en el cuarto de huéspedes, en las mismas cajas que yo le dije a Karina que eran cachivaches. ¿Y la esposa no anda hurgando ahí?, preguntó Rogelio. No anda. Yo la orienté desde el principio. Déjalo, ya vamos a ordenar otro día, un fin de semana, cuando nos calmemos. Y listo. Un fin de semana llamo a la suegra. Un fin de semana salimos a visitar a alguien. Un fin de semana estoy trabajando. Las cajas se quedan, el polvo va acumulando. ¿Y si un día las abre? Daniel guardó silencio. Karina imaginó cómo en ese momento se recostaba en la silla, cómo las mandíbulas se le contraían y relajaban, cómo se frotaba la frente. Ella conocía cada movimiento de él de memoria. Lo había estudiado en 10 años hasta la última vuelta de cabeza. No las va a abrir, dijo por fin. No es del tipo que anda husmeando. Va a llorar sobre los vestidos de la tía, va a recordar la infancia, cómo se tomaban el té juntas en el rancho y los va a guardar. Lo principal es no dejarla abrir sola los cuadernos de partituras. Si los abre va a ver las notas, las letras, va a ver lo que está escrito en la portada, Emma Luz, y va a empezar a preguntar. Y ahora no puede preguntar. Ahora necesita firmar. ¿Cuándo firma?, preguntó Rogelio con impaciencia. Mañana por la noche, ya lo combinamos. Vamos directo al notario. Poder Notarial General, gestión de los asuntos. Le dije, es un papel sencillo, para que yo pueda resolver los trámites en tu lugar sin que tú te tengas que preocupar. Ella está sin fuerzas desde el velorio de la tía. Va a firmar. El abogado tosió. Daniel, una vez más, el poder notarial nos da el derecho de representar sus intereses, pero para la transferencia de los derechos de autor a favor de terceros se va a necesitar un negocio por separado. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Si su esposa después se entera y lo impugna, no se va a enterar, dijo Daniel con firmeza. ¿Y si se entera? No se va a enterar. La conozco bien. Ella no tiene nada que ver con la música, no va a entender lo que perdió. Va a llorar sobre los vestidos de la tía y va a seguir con su vida. Lo principal es no dejarla abrir los cuadernos. Karina no lloró. Eso era lo más extraño. Se quedó parada junto a la pared, abrazando la charola caliente contra las costillas, y escuchaba a su esposo explicarle en voz alta, con calma, de forma profesional, a dos hombres desconocidos, quién era ella. Confiada, sin entender nada, va a llorar sobre los vestidos y olvidar. Y con esas palabras de él nada dentro de ella se rompía, no ardía, no caía. Al contrario, dentro de ella quedaba muy quieto y muy frío, como en un cuarto grande y vacío después de que le quitaron todos los muebles.
En la cabeza de Karina surgió de repente una imagen, muy nítida, muy detallada. Debía tener unos 9 años. Verano en el rancho de la abuela. Está sentada en los escalones de madera calientes de la terraza, comiendo fresas con leche en un tazón esmaltado. De la ventana abierta llega una voz femenina, grave, aterciopelada, con cierta aspereza en los tonos más bajos. La voz canta algo lento, casi sin palabras, jalando un sonido largo, como quien jala un hilo de un ovillo. Karina levanta la cabeza, se asoma a la ventana y adentro, en la penumbra, está sentada la tía Emilia, simplemente en una silla, con vestido azul de flores blancas grandes, cantando para sí misma. En la mano hay un cigarro encendido. En la mesa hay una vitrola vieja que no está prendida, pero Emilia canta a sí mismo, como si dentro de ella hubiera un disco solo de ella. La abuela en ese entonces apareció desde la cocina, vio a la pequeña Karina en la ventana y le hizo señas. «Karina, no molestes a la tía. Con ella, esto pasa». Y la tía volteó la cabeza, vio a Karina, sonrió solo con la comisura de la boca y le guiñó el ojo, y cantó un poco más alto. Esa voz la recordaba. Solo ahora, junto a la puerta del salón cerrado con un delantal ajeno, con una charola ajena en las manos, Karina por primera vez en la vida entendió de quién era esa voz, y por qué la mitad del país la conocía sin haber sabido nunca el nombre verdadero de quien cantaba. Detrás de la puerta tintinearon las copas. Daniel dijo algo sobre plazos, Rogelio algo sobre transmisiones, el abogado algo sobre registro. Las voces se confundieron, como si alguien hubiera vuelto a bajar el volumen, solo que ahora en los oídos de Karina. Sintió que las manos le flaqueaban. La charola de repente se había vuelto muy pesada. «¡Señorita!» Llegó desde atrás de ella y Karina casi lo dejó caer todo. Se dio vuelta. Por el tapete hacia ella caminaba rápidamente un hombre, bajo, de constitución fuerte, con camisa negra y las mangas enrolladas. En el cuello tenía audífonos finos. En las manos, un rollo de cables negros y una pequeña caja metálica parecida a un estuche. El rostro era sencillo, curtido por el sol, con las cejas ligeramente levantadas, como si siempre estuviera un poco sorprendido por todo. «Señorita», repitió bajando la voz, y se acercó. «¿A dónde lleva esa charola? ¿De dónde viene?» Karina lo miraba y no podía ordenar las palabras. Me mandaron a llevarla al salón pequeño». Él la miró rápidamente de arriba abajo. Blusa blanca, pantalón negro, ninguna credencial en el pecho, ninguna etiqueta en el delantal, manos temblando, cara demasiado pálida, raya en el cabello demasiado natural, poco profesional. Algo en esa mujer estaba fuera de lugar, y él lo veía. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «10 minutos», dijo Karina casi sin voz. «10 minutos. Yo no trabajo aquí. Vine a recoger un rollo de pistache. Tienen una pastelería aquí, en el restaurante». «Lo pedí en la mañana, venía a recogerlo, y una mujer en el pasillo me interceptó. La Larisa, creo, dijo, «Ponte el delantal, lleva la charola al salón, luego arreglamos». Yo fui. No estaba pensando en nada. Me confundieron. Ella me confundió. Él entendió antes de que ella terminara. Frunció ligeramente los ojos, miró hacia la puerta cerrada, luego de vuelta hacia Karina. «Entonces», dijo en voz baja y segura, «tranquila, me llamo Andrés. Soy técnico de sonido. Estoy aquí con el equipo». «Dame esa charola. Dámela, dámela». Gentilmente le quitó la charola pesada de las manos, la puso en un carrito junto a la pared, la tapó con la tapa. Karina sintió que en las palmas de las manos solo le había quedado la marca caliente del metal. «¿Estás bien?», preguntó él mirándole la cara. «Sí», dijo Karina. «No estoy mal. Solo por favor sácame de aquí». Pero así, tragó saliva. «Que desde adentro de ese salón no me vean, por favor. Y el rollo de pistache, el mío». «Debe estar en el aparador. Ya pagué. El comprobante está en la bolsita, en el bolsillo lateral». Andrés la miró un segundo más. Tenía ojos cafés levemente cansados, y en esos ojos no había curiosidad ni lástima.
Había solo una comprensión masculina tranquila de que la mujer estaba mal en ese momento y que ponerse a hacer preguntas era lo último que había que hacer. «Entendido», dijo directo. «Vámonos. Sé cómo salir sin pasar por el salón. Sígueme. No te quedes atrás». El rollo de pistache lo recogemos. Salió adelante, rápido pero sin correr, para que desde afuera pareciera que estaba guiando a una empleada nueva por las tareas. Karina fue detrás. Doblaron por un pasillo lateral, pasaron por 2 cámaras frigoríficas, por un hombre que fumaba junto al extractor, por una lavadora de trastes ruidosa. De la cocina llegó un calor repentino, olor a cebolla frita, voces de cocineros. Nadie miraba a Karina. Andrés la llevó por una puerta estrecha con el letrero «Solo personal». Bajaron una escalera corta, y de repente se encontraron en un cuartito donde olía a humedad y jabón en polvo. Junto a la pared había perchas con ropa. En un rincón, una bolsa negra grande con ropa sucia. «¿Dónde está tu abrigo?», preguntó él. «En el gancho de arriba, cerca de la entrada», respondió Karina. «Beige con cinturón, y la bolsita está en el mismo gancho. El comprobante del rollo de pistache está en el bolsillo lateral. Espera aquí». Salió rápido y volvió casi de inmediato. En el brazo traía su abrigo. En la otra mano sostenía la bolsita y el paraguas doblado mojado. Y Karina casi lloró exactamente por eso. Por una pequeña caja de cartón plana amarrada con un listoncito de seda. Una caja de El piano antiguo. Una caja con el rollo de pistache. El verdadero. Con el comprobante lo entregaron sin preguntar, explicó Andrés extendiendo todo de una vez. Y a Larisa le dije que desististe de trabajar, que no te sientes bien. No discutió. Hoy es un caos aquí. Karina tomó la caja y por alguna razón fue exactamente por ella, por el cartón caliente con el listoncito de seda, que por primera vez en toda esa noche los labios le temblaron. Andrés apartó la vista, dándole un segundo. «Te voy a llevar por el patio de atrás», dijo. «Hay estacionamiento allá, agarras un taxi o si quieres yo llamo uno. Por ese lado nadie te ve. Del salón pequeño no salen por aquí». «Gracias», dijo Karina quedito. Se vistió, abrazó la caja con el rollo de pistache contra el pecho y Andrés la llevó pasando por los contenedores de basura, por las cajas de empaque vacías, por la pluma de servicio hasta la calle. La lluvia, a esas horas, casi había parado, y el asfalto brillaba negro bajo la luz de los postes. En la orilla de la banqueta había un taxi con la lucecita verde. Andrés levantó la mano y el carro se acercó. «¿La dirección la dices tú?», preguntó él abriendo la puerta. «Yo misma», respondió Karina. «Si necesitas algo», se quedó un instante indeciso. «Si necesitas, trabajo en el estudio aquí del restaurante. Todo el mundo me conoce aquí. Andrés, técnico de sonido. Solo por si acaso. Llega bien a casa, ¿sí?». Karina asintió. Meterse al taxi sin tirar la caja resultó por alguna razón muy difícil. Se acomodó en el asiento de atrás, puso la caja con el rollo de pistache en el regazo, como se pone en el regazo a un niño. El carro arrancó. Por la ventana pasó el letrero de bronce de El piano antiguo, el toldo con el logo, el guardia de chamarra negra, el poste, el charco, y todo eso despacio retrocedió hacia la oscuridad, hacia la noche ajena. Karina miraba directo al frente. En el regazo estaba la caja con el rollo de pistache que había querido comprarle a su esposo en el 10º aniversario de ellos. Dentro de Karina estaba muy quieto. No dolía, no asustaba, quieto. Como si alguien le hubiera quitado todas las campanillas que habían sonado dentro de ella durante los últimos 6 meses. Y en su lugar había ahora solo una comprensión simple, muy clara. Llegaría a casa, pondría el rollo de pistache sobre la mesa de la cocina, lo cubriría con un trapo de cocina, y Daniel, cuando llegara de madrugada, no debía leer nada en su cara. Absolutamente nada. Ni una arruga. Por ahora ninguna. Daniel llegó a casa poco después de medianoche.
Karina escuchó la llave girar brevemente en la cerradura, las llaves golpear en la mesita, la maleta caer pesada en el suelo, la chamarra crujir en el perchero. Todos esos sonidos los sabía de memoria. Cada noche, en los últimos 10 años, los había recibido como señal de su regreso. Y todas las noches significaban lo mismo. Llegó vivo, está en casa. Esta noche significaban otra cosa. Significaban, llegó el hombre a quien esa mañana todavía llamaba su esposo y ahora ni sabía cómo llamarle. Estaba sentada en la cocina con el batón, con el cabello suelto. Frente a ella había una taza de té desde hacía mucho frío. La luz estaba suave, solo la pequeña lámpara sobre la mesa. En el alféizar golpeteaba en silencio la vieja radioíta que Karina había prendido para llenar el silencio. Pasaban algún programa nocturno sobre viajes. Una voz femenina hablaba sobre un pueblo pequeño en el interior, sobre iglesias antiguas y sobre un lago en el que se reflejan las estrellas. Karina no escuchaba. Solo se aferraba a esa voz, como a un pasamanos. En la mesa frente a ella estaba la caja con el rollo de pistache, cubierta con un trapo de cocina limpio. Karina no la había abierto. La trajo así del taxi, la dejó así. Ya en el vestíbulo había decidido que no le mostraría la caja a Daniel, que se comportaría como si nada hubiera pasado. Como si se hubiera quedado en casa toda la noche, esperando, leyendo un libro, lavando los trastes, unas cositas, como si no existieran pasillo de servicio, delantal, ranura en la puerta. ¿Todavía no te has dormido? Llegó del pasillo. En la voz de Daniel había cansancio, quizás un poco exagerado. No me he dormido, respondió Karina con naturalidad. Te estaba esperando. Él entró a la cocina sin el saco, con la camisa abierta en el botón de arriba. El cabello estaba levemente despeinado. Bajo los ojos había un cansancio pesado, de verdad. Karina lo miró, y por primera vez en toda la noche se sorprendió de lo ordinario que parecía, de cómo había entrado a la cocina igual que un mes atrás, 3 meses atrás, 1 año atrás, de cuánto nada en él se había movido, cambiado, dejado huella, como si en su cuerpo, en su cara, en su voz, no existiera esa persona que 3 horas antes en el salón pequeño decía con calma que ella lloraría sobre los vestidos y olvidaría. «Uf», dijo él dejándose caer pesado en la silla. «¿Qué día, Karina? Mi cuello ya no es mío. Estuve sentado en una posición desde las 8 de la noche. ¿Tú crees?» «Sí creo», dijo Karina. «Hay té caliente, puedo calentar». Se levantó, puso la tetera, sacó del armario la taza de él, grande, azul, con la inscripción «Para el mejor esposo», que ella misma le había regalado alguna vez. Sostuvo esa taza en las manos y por un segundo miró la inscripción, como se mira la etiqueta de una ropa cuando ya se sabe con certeza que no se va a comprar. Después la puso cuidadosamente sobre la mesa. «¿Comiste algo?», preguntó sin darse vuelta. «Había unos canapés en la mesa, todo era de cóctel ahí. No tengo hambre, no te molestes». «¿La junta fue en un restaurante?», Karina lo preguntó con voz cotidiana, como si preguntara por el tráfico. A propósito, no se dio vuelta para no revelar la cara. «En un café. Tienen un café en un centro empresarial», respondió Daniel con calma. «Ya sabes, en la avenida. Lugar sin chiste, pero conveniente. Todo cerca». Karina vació agua caliente en la taza de él, sumergió la bolsita de té, y el vapor subió en una cinta uniforme. Le puso la taza enfrente, se sentó al lado opuesto, abrazó la propia fría. En la radio empezó una música instrumental suave, algo lento, en el piano. Karina miraba el vapor sobre la taza y pensaba, mintió así de fácil, como si fuera 2 más 2. No parpadeó, no titubeó. «¿Con quién fuiste?», continuó con la misma voz uniforme. «¿Quién es esa persona importante?». Daniel frunció los ojos, revolviendo el té despacio. «¿Recuerdas que te dije que en el departamento tenemos una negociación larga con un proveedor? Pues bien, finalmente nos sentamos juntos. Después te cuento con detalles. ¿Tienes sueño?». «No tengo sueño», dijo Karina. «Pero yo sí.
Él le sonrió, y la sonrisa salió suave, cansada, familiar, la sonrisa más conocida de los 10 años. Karina miraba esa sonrisa como si mirara una fotografía ajena. «Karina, déjalo para mañana. Apenas puedo mantenerme de pie». «Está bien, mañana». Él terminó el té en 2 minutos, le dio un beso en la coronilla, le dio una palmadita en el hombro y se fue al baño. Del pasillo llegó el ruido del agua. Luego se lavaba los dientes, luego tarareaba algo quedito, ininteligible, sin palabras. Karina se quedó sentada en la cocina y escuchaba ese tararear de él a través de la pared. Y por primera vez en 10 años se le ocurrió que no sabía ninguna canción favorita de su esposo. Ninguna. Quizás él no tenía ninguna. Cuando él se acostó y casi de inmediato empezó a roncar, Karina se quedó por mucho tiempo sentada en la cocina. Luego, silenciosamente se levantó, pasó con cuidado al cuarto de huéspedes, abrió la puerta y se quedó parada en la oscuridad. Cerca de la pared del fondo, cubiertas por un cobertor viejo a cuadros, estaban 4 cajas de cartón. Esas mismas, con la herencia, con los cachivaches, con los discos, cintas, cuadernos de apuntes y los vestidos de la tía Emilia. Daniel había llamado a esas cajas «Ya las ordenamos otro día en el fin de semana», y de hecho llevaban 2 semanas ahí intactas, como si nadie las hubiera traído. Karina se acercó, pasó la palma por la caja de arriba. El cartón estaba frío, levemente empolvado. En el costado había una letra marcada con pluma. E. Emilia, o como ahora se revelaba, Emma Luz. No abrió nada esa noche. Simplemente se quedó parada, se quedó, y despacio cerró la puerta. No fue a dormir. Pasó a la cocina, se sentó en un banquito junto al alféizar, se encogió las piernas bajo el cuerpo y se quedó así hasta la mañana. La radio la apagó y en la cocina quedó completamente silencioso. Solo por la ventana de vez en cuando pasaba un carro raro, raspando en el asfalto mojado. De madrugada Karina acabó dormitando, con la sien apoyada en el vidrio frío. Soñó que era pequeña, con 8 años, rancho de la abuela, escalones de la terraza, tazón de fresas con leche. Y la tía Emilia detrás de la pared cantando algo lento, casi sin palabras. En el sueño, Karina sabe que la tía está cantando solo para ella. El despertador sonó en el cuarto. Daniel refunfuñó y lo apagó. Luego estuvo dándose vuelta unos 15 minutos. Luego por fin se levantó. Karina lo recibió en la cocina ya lavada, peinada, con blusa limpia. Frente a él había avena caliente. Junto a ella una taza de café, queso rebanado, pan. Todo como siempre, todo como de costumbre. 10 años, una mañana igual a la otra. «¿A qué horas llegas hoy?», preguntó ella poniéndole la lechera. «Como a las 6, 7, voy a intentar». Le dio una mordida al sándwich, miró el celular. «Tenemos notaría, paso por ti. Entonces sal de la oficina más temprano». «Está bien», Karina asintió. «Los documentos, credencial, todo eso ponlo en la bolsita, si no de nuevo vamos a andar buscando todo». «Los voy a poner». Karina. De repente la miró con un poco más de atención de lo habitual. Karina se tensó por dentro. «Estás pálida. ¿Dormiste mal?» «No mucho», encogió los hombros. «Los vecinos de arriba estuvieron haciendo ruido toda la noche. Todavía no entiendo qué están jalando». «Ah». Daniel se alivió. «Pues sí, yo también los escuché. Andan jalando muebles de madrugada, gente sin sentido. Duerme más temprano hoy». «Me voy a dormir». Él se levantó, se estiró, le dio un beso de pasada en la sien, y Karina de nuevo se obligó a no temblar. En la puerta, él se dio vuelta. «Entonces a las 6, ¿de acuerdo?» «A las 6. Me marcas». «De acuerdo». Él salió. La puerta se cerró. Karina se quedó un segundo inmóvil, prestando atención al silencio. Luego fue a la ventana y se quedó mirando cómo él bajaba hasta el patio. Iba al carro y antes de entrar sacaba una vez más el celular y tecleaba algo rápidamente. Karina sabía a quién le estaba escribiendo. Casi veía las letras en su pantalla.
Hoy notaría. De acuerdo. Ella firma. Cuando el carro salió del patio, Karina se apartó de la ventana, volvió a la cocina, abrió el cajón superior del armario de cocina y de ahí sacó un folder delgado. En ese folder guardaba documentos importantes: su credencial, acta de matrimonio, cartillas de salud, copia del acta de defunción de su mamá. Y separado hasta el fondo, un sobre de la notaría que había llegado 2 semanas atrás. Ese mismo que Daniel había agarrado brevemente, leído, puesto cara y dicho: «Bueno, déjame resolver esto, no te llenes la cabeza». Y ella no se había llenado, le tenía confianza. Karina abrió el sobre. Adentro había una hoja densa doblada en 4, la notificación de aceptación de herencia. Datos de la notaría, nombre de la notaria, número del expediente, dirección, teléfono, horario de atención. Ella por primera vez leyó atentamente cada línea. En el papel había un sello con una dirección, y más o menos sabía dónde quedaba. Marcó el número indicado. Sonó mucho tiempo. Luego respondió una voz femenina tranquila: «Notaría. Buen día». Karina dijo el apellido de la tía, el número del expediente, pidió agendar para ese día. La mujer tecleó, guardó silencio. Dijo: «¿Puede venir a las 11 de la mañana? Está bien. Hasta luego». Karina dejó el teléfono y se quedó un momento mirando sus propias manos. Las manos le temblaban levemente. Al trabajo por primera vez en su vida, pidió permiso sin llamarle al jefe, sin disculparse hasta el final. Simplemente mandó un mensaje corto: «Por motivos familiares hoy no voy a estar. Lo repongo el martes por todo». Lo envió. Puso el celular en silencio y fue a la notaría. La notaría ocupaba el segundo piso de un pequeño edificio cerca de la oficina de correos. En el pasillo olía a cal fresca y café de máquina. En la puerta había una plaquita de bronce. 2 mujeres con folders estaban sentadas en un sillón duro junto a la ventana, esperando ser atendidas. Karina le dijo su nombre a la chica de recepción y casi de inmediato la llamaron al despacho. La notaria era una mujer de mediana edad, corpulenta, de lentes con cadena y blusa blanca con un chongo bien hecho de canas en la nuca. Tenía un rostro en el que estaba escrito: «En 25 años de trabajo ya he visto todo lo que los vivos pueden traer a esta notaría, y es difícil sorprenderme». Se llamaba licenciada Teresa. Acomodó a Karina en un sillón, abrió cuidadosamente un folder, se puso los lentes y comenzó a hojear. «Entonces, Karina, usted está aquí por el expediente de Emilia. ¿Sobrina?» «Sobrina». Karina asintió. «Directa. Muy bien. Aquí todo está en orden. Usted firmó la declaración hace 2 semanas, ¿recuerda? Usted, de hecho, es la única heredera por ley. No hay otros solicitantes. Emilia no tuvo otros hijos. El esposo falleció antes, los padres hace mucho. Testamento tampoco hay. Usted es la única». «Entiendo», dijo Karina. «Licenciada Teresa, me gustaría hoy esclarecer exactamente de qué se compone la herencia». La notaria la miró por encima de los lentes. «Curioso», dijo despacio. «Yo ya le expliqué todo esto al esposo de usted. Él estuvo aquí para una consulta y no solo una vez. Daniel, ¿correcto?» Karina asintió. El corazón le dio un golpe y volvió a latir con regularidad. Estuvo, continuó la licenciada Teresa, frunciendo ligeramente el ceño. Levantó los detalles y de hecho preguntó: ¿es posible otorgarle a él un poder notarial general? Para todos los asuntos, incluida la administración del patrimonio. Yo le dije que el poder puede otorgarse, pero que siempre recomiendo reflexionarlo bien, especialmente cuando se trata de un patrimonio como este. ¿Qué patrimonio?, preguntó Karina quedito. La licenciada Teresa se quitó los lentes, los puso cuidadosamente sobre los papeles. «Karina», dijo despacio, «vamos por partes. El patrimonio de su difunta tía no son solo objetos domésticos, no son solo discos y vestidos, son, ante todo, derechos de autor. Emilia, al momento del fallecimiento,
tenía registrados y confirmados los derechos sobre un conjunto de obras musicales que interpretaba bajo un seudónimo artístico, confirmados documentalmente por una resolución que ella había obtenido literalmente 2 meses antes de morir. Se trata del archivo musical de los manuscritos. Se trata, subrayo, de los derechos sobre el uso de esas obras y sobre la recaudación por su uso, presente y futura. Es un patrimonio bastante significativo. Siendo honesta, rara vez me encuentro con casos así. Karina se quedó inmóvil. Las orejas le ardían. Y mi Daniel balbuceó. Él sabía eso. La licenciada Teresa suspiró. En su cara pasó esa expresión que aparece en las personas que llevan mucho tiempo trabajando con historias familiares ajenas, cuando comienzan a sospechar en qué exactamente están siendo involucradas. Karina, lo diré así. Daniel estuvo aquí 2 veces. La primera vez, para información general. Le expliqué que la herencia en este expediente son ante todo los derechos sobre el archivo creativo. Él pidió aclarar cuál podría ser el valor aproximado. Le dije que ningún evaluador va a dar un número exacto, porque aquí no es una oficina de avalúos, pero que es un patrimonio serio, y que en procesos de este tipo aparecen sumas considerables. La segunda vez vino ya con una pregunta concreta. ¿Es posible otorgarle a él un poder notarial general en nombre de usted? Le dije que técnicamente es posible, pero que necesito ver a usted en persona. Pedí la firma de usted. Sin la firma, no otorgo. Gracias por no haber otorgado, dijo Karina casi inaudible. La licenciada Teresa la miró por mucho tiempo, despacio. Luego le extendió por la mesa un vaso con agua. Beba, Karina, beba. No se apure. Karina bebió. El agua era común, sin hielo, levemente tibia, pero las manos después de ella quedaron más firmes. Licenciada Teresa, dijo Karina, no voy a firmar ningún poder notarial hoy ni ningún otro día. Quiero registrar todo a mi nombre directamente, como única heredera. Y quiero retirar hoy todos los originales que dejó la tía. En casa, en el cuarto de huéspedes, tengo 4 cajas. Todavía ni las he abierto. Daniel me dijo que eran cachivaches, pero yo quiero resolver esto yo misma. La licenciada Teresa asintió en silencio. Sacó del cajón una hoja nueva. Empezó a anotar cuidadosamente. Muy bien, dijo. Vamos a registrar el proceso hereditario directo a su nombre, por ley, sin intermediarios. Ahora voy a verificar una vez más los documentos, y si todo está en orden, emito un certificado por el cual usted ya hoy podrá entrar oficialmente en posesión del archivo. Tengo aquí, de hecho, también parte de los originales, que su tía me entregó para guarda personalmente en mi caja fuerte. ¿Quiere que se los muestre ahora? Sí, quiero. La licenciada Teresa se levantó, fue al rincón opuesto del despacho, abrió la puerta de una caja fuerte metálica alta. De ahí sacó un paquete pardo grueso atado con hilo cáñamo y un sobre blanco pequeño lacrado. Los puso ambos frente a Karina. Esto, señaló el paquete, son los originales de los documentos de recuperación de la autoría. La resolución, el dictamen. No los pierda, por favor. Y esto, tocó delicadamente el sobre blanco con el dedo, es una carta personal. Emilia la dejó literalmente una semana antes de morir. Pidió entregársela solo a usted, en persona, y solo después del registro de la herencia. Hoy es el momento indicado. Karina tomó el sobre. Era delgado, ligero. En el anverso, con una caligrafía grande y levemente temblorosa estaba escrito: «Para mi Karinita», en sus propias manos. Estuvo mirando esas 3 palabras por mucho tiempo. Luego dijo muy quedito, «Licenciada Teresa, ¿puedo leerla aquí mismo?» «Por supuesto», respondió la notaria suavemente, y se volteó hacia la ventana para no incomodarla con la mirada. Karina, con cuidado para no romperla, abrió el sobre con la uña. Adentro había una sola hoja doblada a la mitad,
arrancada de un cuaderno escolar común. Las letras iban irregulares, con leve inclinación hacia la derecha. En algunos puntos las líneas se deslizaban hacia abajo. Visiblemente la tía había escrito acostada, con la mano pesada. «Carinita, mi niña», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, es porque por fin lo logré. Logré recuperar mi nombre. No les entregues mis canciones a quienes te van a decir que tú no entiendes nada de esto». Una vez yo ya le creí a una persona así. Me explicó todo muy bonito, y después perdí el escenario, la voz y casi toda mi vida. No dejes que te hagan lo mismo. Abre mis cuadernos. Fueron escritos para ti. Siempre te quise. Emilia. Karina leyó la carta una vez, luego una segunda. A la tercera vez bajó despacio la mano con la hoja, apoyó la frente en la palma y por primera vez en toda esa noche y esa mañana lloró en silencio, sin sollozo, sin sonido. Una lágrima le resbaló por la mejilla, luego otra. Luego la secó con el dorso de la mano, se enderezó y dobló cuidadosamente la carta de vuelta al sobre. La licenciada Teresa se volteó solo cuando escuchó el crujir del papel. «¿Lista para continuar?», preguntó con calma. «Lista», dijo Karina. «Licenciada Teresa, continuamos. Voy a firmar todo lo que sea necesario. Hoy, ahorita». «Muy bien, entonces paso a paso». Y comenzaron a registrar. Karina firmaba donde la licenciada Teresa señalaba con la pluma. Entregaba los documentos, escuchaba sobre los procedimientos de transmisión, sobre la protección de los derechos, sobre el registro. En su cabeza gradualmente se formaba una imagen simple y muy nítida. Las cajas que llevaban 2 semanas en el cuarto de huéspedes cubiertas por el cobertor a cuadros, en realidad no eran polvo, trapos y cachivaches. Era la vida de la tía. Más de 40 años de la vida de la tía Emilia, empacados en 4 cuadrados de cartón gastado, y esa vida su esposo pretendía llevársela silenciosamente de casa al día siguiente por la noche, como se sacan a la basura unos zapatos viejos. Al final de la conversación, cuando Karina ya se había levantado y le estrechaba la mano a la licenciada Teresa, la notaria la miró una vez más y dijo: «Karina, le voy a decir, mujer a mujer, no como notaria. Tenga cuidado esta noche. Si su esposo llega y quiere traerla hasta aquí, ya no voy a estar, cierro a las 6. Dígale que yo le reprogramé, que me enfermé, que usted se equivocó de día. Lo que quiera. Solo que esta noche ninguna firma. ¿Entendió?». Karina asintió. «Entendí. Y más». La licenciada Teresa bajó la voz. «Si tiene a alguien de confianza, un pariente, una amiga, cualquier persona en quien confíe plenamente, no se quede esta noche sola con esas cajas y esa carta». Está bien, está bien». Karina volvió a asentir. Salió de la notaría a la calle. Afuera había pleno sol, ese débil sol de otoño que a mediodía seca el asfalto después de la lluvia de la noche. Karina traía en una mano la bolsita, en la otra el paquete pardo con los documentos y el sobre blanco delgado. Caminaba por la banqueta y por primera vez en 12 años de casada no tenía prisa por llegar a casa. Y por primera vez en 10 años no le había marcado a nadie de casa para decir dónde estaba. Karina llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde. El paquete pardo con los documentos lo escondió de inmediato en su propio closet, en el estante de arriba, detrás de la pila de ropa de cama, donde Daniel nunca metía la mano por considerarlo cosa de mujer. El sobre con la carta de la tía lo puso en la bolsita, cerca del corazón, y luego se sentó en la cocina y estuvo pensando cómo aguantar las próximas horas hasta que regresara su esposo. La solución llegó sola. Karina tomó el teléfono y marcó el número de la notaría. Cuando la misma mujer tranquila respondió, Karina pidió hablar con la licenciada Teresa. 1 minuto después sonó la voz conocida. «Diga, Karina». «Licenciada Teresa». Karina dijo quedito: «Tengo un favor que pedirle. Si mi esposo llama a la notaría esta tarde, diga, por favor, que usted reprogramó la cita por problemas técnicos, que se fue la luz, que se descompuso la computadora. Lo que quiera, solo no diga que yo ya estuve hoy».
Hubo una pausa en la línea. Muy bien, respondió la licenciada Teresa con calma. Hoy salgo a las 7. Le voy a decir a la secretaria que hoy no tenemos horario para nadie de verdad. ¿Entendió? Entendí. Gracias. Karina, la notaria agregó bajando la voz. Lo pensó bien. Todavía se puede poner todo esto en pausa, dormir con la cabeza más fría. Le digo esto como mujer. Ya pensé, dijo Karina. Gracias. Daniel llegó puntualmente, como había prometido. Estaba animado, levemente agitado, con una cierta alegría nerviosa en la voz. Karina había aprendido en 10 años a reconocer ese estado en él. Así se ponía siempre antes de negociaciones importantes, de entrevistas, de bodas ajenas. ¿Entonces te preparaste?, preguntó al entrar al vestíbulo y quitarse el abrigo. ¿Agarraste los documentos? Daniel, dijo Karina desde la cocina, hoy no vamos. Él se detuvo a medio movimiento. El abrigo quedó colgado en un solo brazo. ¿Cómo que no? Ya había llamado. La licenciada Teresa reprogramó. Algo en su computadora no está funcionando. Dijo que la próxima semana. Daniel colgó el abrigo despacio. Se dio vuelta despacio. ¿Cuándo llamaste? Como a las 4, creo. ¿Por qué no me avisaste? Te mandé mensaje, no respondiste. Eso era cierto. De hecho, le había enviado un mensaje corto 2 horas antes. No atienden en la notaría. Daniel revisó el celular. El mensaje estaba ahí. Él no había respondido a tiempo porque estaba en una junta, y eso lo irritaba más que cualquier otra cosa. «¡Qué fastidio!», murmuró. «Está bien, la próxima semana». «Correcto, correcto, la próxima semana». Él fue a la cocina, llenó un vaso con agua, lo bebió de un golpe. Karina veía cómo la mano del vaso le temblaba levemente. Veía cómo pensaba frenéticamente qué hacer ahora, cómo explicarle a Rogelio, cómo no perder los plazos. Lo miraba y pensaba, Dios mío, ayer por la mañana habría corrido a consolarlo, y hoy solo lo observo. Esa noche la pasó en silencio. Preparó la cena, puso la mesa, respondió algunas preguntas cotidianas sobre el trabajo. Daniel intentaba varias veces iniciar una conversación sobre la herencia por un ángulo, luego por otro, ora sobre que había que resolverlo pronto, ora sobre que podía ir a echarle un ojo. Karina asentía y decía, «La próxima semana, todo, la próxima semana». Luego ella fue la primera al cuarto, y él se quedó por mucho tiempo en la cocina con el celular, tecleando algo, borrando, llamando a alguien en voz baja en el pasillo. Por la mañana ella se despertó con esa sensación que llega solo una vez en la vida, como si dentro de ella alguien durante la noche hubiera hecho cuidadosamente las maletas, puesto el equipaje en la puerta y dicho, «Ya puedes irte». Se levantó, le hizo el café a Daniel, lo acompañó hasta la salida, lo besó en la mejilla con calma, con equilibrio, sin teatralidad. Y en cuanto la puerta se cerró detrás de él, fue al cuarto de huéspedes, jaló el cobertor viejo a cuadros de las cajas y por primera vez en 2 semanas abrió la de arriba. Ahí había cuadernos de partituras, gruesos, con pastas duras guinda y verde oscuro, páginas levemente amarilladas, caligrafía cuidadosa inclinada hacia la derecha, notas musicales, letras de canciones, anotaciones en los márgenes. En la portada del primer cuaderno, con letras grandes de la mano de la tía, Emma Luz, canciones. Grabaciones, volumen 1. Karina estuvo inclinada sobre esos cuadernos hasta el final del día, y solo entonces entendió algo simple. Sola ahí no le iba a alcanzar. Cintas de casete antiguas, rollos, bobinas, ni siquiera sabía en qué equipo se reproducían ni dónde conseguirlos hoy. Y escuchar a la tía lo necesitaba hacer por sí misma, con sus propios oídos, sin intermediarios como Daniel, que después contarían a su manera. Entonces recordó a Andrés. Su número no lo había guardado. Esa noche junto al taxi ni siquiera habían intercambiado contactos, pero el propio Andrés le había dicho, «Trabajo en el estudio del restaurante, todo el mundo me conoce aquí».
Karina entró a Internet. Encontró la página de El Piano Antiguo. En la sección de socios había un pequeño estudio de grabación con la misma dirección. Llamó. Una voz femenina joven respondió que Andrés estaba en turno y se ofreció a pasarle el recado. Karina dejó su nombre y pidió que, si era posible, él le devolviera la llamada. Él llamó 2 horas después. «Soy Karina», dijo ella. «Del restaurante». «De aquella noche del restaurante. Me acuerdo», respondió Andrés con calma, y Karina escuchó que estaba sonriendo aunque no lo veía. «Pensé que no ibas a aparecer. Pensé, quizás así estaba mejor, no meterme». «Yo...» Karina vaciló. «Necesito ayuda con grabaciones antiguas. Cintas de casete, rollos, no sé en qué condiciones están. Son muchas, y necesito que sea una persona que, bueno, que no vaya a correr a contárselo a tu esposo». «No corro», dijo él. «Dame la dirección». Se citaron en un café pequeño cerca de su casa, en terreno neutral. Karina llevó una cinta, la más vieja, con la inscripción «Concierto Verano». Andrés llegó con la misma camisa negra de aquella noche, con una bolsa gastada en bandolera. Pidió café negro, nada más. Tomó la cinta con cuidado, como se toma un pájaro herido. «No prometo nada», dijo. «La cinta puede deshacerse en la primera pasada, pero voy a intentar». «¿Y si resulta, qué quieres por eso?», preguntó Karina con cautela. Él levantó los ojos hacia ella. «Cansados, cafés, sin ningún juego». «Nada, solo quiero escuchar lo que hay ahí». Daniel fue dándose cuenta de que algo estaba mal poco a poco. Primero pequeñas cosas, a las que él mismo no había prestado atención de inmediato, y después las juntó todas en la cabeza en una sola imagen. La primera señal fueron las cajas. Una tarde fue al cuarto de huéspedes a buscar una maleta del closet y se dio cuenta de que el cobertor sobre las cajas estaba de un modo diferente. No de la manera en que él mismo lo había acomodado 2 semanas atrás. Una punta estaba levantada, en un lugar estaba torcido. Daniel frunció el ceño, levantó el cobertor y vio que la caja de arriba estaba un poco desplazada, no exactamente sobre la huella de polvo que había quedado en el suelo. En la propia caja también era visible. Alguien había doblado las solapas y las había vuelto a poner, pero la cinta adhesiva había quedado torcida, con burbuja. Daniel se quedó sobre la caja medio minuto, no dijo nada. Acomodó cuidadosamente el cobertor. Pero en su cabeza algo por primera vez hizo clic. La segunda señal fue la noche de ella. Comenzó a despertarse por la ausencia de Karina a su lado. 1, 2 noches seguidas. Se levantaba, iba al pasillo, y en la cocina había la lámpara pequeña encendida sobre la mesa, y Karina estaba sentada en el banquito con audífonos, grandes, negros, cubriendo toda la oreja. De esos no había en casa antes. Al verlo, ella tranquilamente se quitaba los audífonos y decía: «No tengo sueño, escucho un poco la radio y me acuesto». Daniel asentía, volvía al cuarto, pero a la tercera noche notó que el cable de los audífonos iba no a la radio, sino a su celular. Y que en el celular había algo sonando, que él no escuchaba, algo largo. La tercera señal fue la licenciada Teresa. Daniel llamó a la notaría para reprogramar su cita para más temprano. La secretaria educadamente respondió que la licenciada Teresa estaba muy ocupada hoy. Daniel pidió tratar el expediente de Emilia. La secretaria hizo una pausa y también educadamente dijo: «Daniel, no puedo ayudarle con nada. Sobre ese expediente solo tiene derecho de hablar la heredera en persona». Él dejó el teléfono y se quedó un momento inmóvil. Antes esa misma secretaria le respondía libremente cualquier pregunta, y ahora una puerta cerrada. Y lo más importante, la palabra heredera, no su esposa, la heredera. La cuarta señal fue la tranquilidad de ella. Karina dejó de suspirar. En 10 años él se había acostumbrado a sus pequeños suspiros silenciosos. Por la tarde suspiraba cuando estaba cansada, cuando estaba disgustada, cuando estaba esperando algo. Esos suspiros se quedaban en el departamento de ellos como un sonido de fondo, como el tic-tac del reloj en la pared, y de repente
desaparecieron. Karina andaba por la casa contenida, regular, sin movimientos superfluos, lavaba los trastes con cuidado, ponía la cena frente a él con calma, no preguntaba cómo había estado el día, no proponía salir a caminar antes de dormir, se quedaba por la tarde en el sillón con un libro y no levantaba los ojos hacia él cada 5 minutos como antes. Y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Al 5.º día no aguantó. Llegó del trabajo con un gran ramo de crisantemos blancos, de esos que, como le parecía, a todas las mujeres les encantan en general. A Karina no le gustaban los crisantemos, especialmente los blancos. Le recordaban funeral. Pero en esos detalles él en 10 años nunca había profundizado. Él mismo puso las flores en el florero. Él mismo cortó los tallos en diagonal. Él mismo lo llenó de agua. Se esforzó hasta por sonreír de esa manera hogareña, de esa manera antigua. Se sentó frente a Karina en la mesa de la cocina y comenzó a hablar suavemente, con esa misma voz con la que una vez la persuadía de no llorar después de las peleas. «Karina», dijo, «hace mucho que quería platicar, en serio, sin todo este alboroto». Karina cerró el libro, puso las manos sobre las rodillas y se quedó mirándolo en silencio. «Entiendo que estás extraña conmigo últimamente», continuó Daniel. «Y mira, quizás me equivoqué en mi manera de abordar este asunto de la herencia. No debí haber dicho que era puro cachivache, solo quería ahorrarte una preocupación más. Estabas tan afectada después del velorio de la tía». Karina guardó silencio. Y luego apareció este productor, un tipo serio que supo del archivo y aceptó comprarlo todo de una vez. Por un valor bueno, Karina, muy bueno. Podríamos liquidar la deuda del departamento, renovar lo que hemos estado aplazando por años. Hizo una pausa. Mientras tanto, tú andas ahí escuchando cintas de madrugada. Karina miró el ramo sobre la mesa. Las flores eran frescas, caras e indiferentes. Yo no ando escuchando cintas, dijo con calma. Estoy escuchando a la tía. ¿Y a la tía? Daniel se detuvo un instante. Las comisuras de sus labios cayeron. Entonces ya... ¿Quién te dio acceso? Karina no respondió. Simplemente lo miraba de manera uniforme, sin rabia, sin lástima, como se mira a una persona que se está viendo por primera vez a la luz del día. Daniel se recostó en la silla. Las mandíbulas le trabajaban. Intentó una vez más, en un tono diferente, más duro. Karina, el mercado musical es complicado. Son contratos, derechos, cláusulas que uno no conoce. Esos cuates tienen abogados experimentados y puedes acabar firmando algo sin entender lo que estás perdiendo. Yo conozco ese ambiente, sé cómo funciona. Puedo negociar por ti, garantizar un mejor resultado. Todo lo que necesito es un poder notarial. Lo sé, dijo Karina. Exactamente qué poder notarial. Daniel perdió la compostura de golpe. Se levantó, empujó la silla, fue y vino por la cocina pequeña, la voz saliéndole más alta de lo que probablemente pretendía. ¿Tienes idea de cuánto me he dedicado a esta familia? ¿De cuánto he sacrificado? Soy yo quien resuelve todo, quien planea las vacaciones, quien se sienta con tus parientes en cada día festivo. ¿Y tu tía? ¿Qué construyó en concreto? Vivía en su mundo, cantaba para un público vacío, y ahora que encontré una manera de aprovechar lo que dejó, me miras como si yo fuera el villano de la historia. Karina lo observaba y veía como una franja roja le aparecía en el cuello, como la comisura izquierda de la boca le temblaba, como él mismo no se daba cuenta de que le había salpicado saliva a la orilla de la mesa. Y de repente no sintió miedo ni dolor. Sintió soledad por él, vergüenza de haber pasado 10 años al lado de un hombre en quien esas palabras, al parecer, siempre habían existido, solo que hasta entonces nunca las había soltado. Cuando Daniel por fin se agotó y volvió a sentarse, respirando pesado, Karina se levantó con calma y fue al cuarto de huéspedes. Él la siguió con los ojos, sin entender. Un minuto después ella volvió sosteniendo una hoja blanca delgada, la copia de la carta de Emilia, y la puso justo en el centro de la mesa junto al florero de crisantemos.
Lee, dijo, hasta el final. Daniel agarró la hoja sin prisa, todavía irritado, como quien cree que eso no va a cambiar nada. Pero conforme los ojos avanzaban por las líneas, su expresión comenzó a endurecerse. Karina veía los labios de él moverse despacio por las palabras conocidas. Karinita, mi niña, no les entregues mis canciones. Una vez ya le creí a una persona así. Terminó de leer y se quedó inmóvil unos segundos. Luego puso la carta sobre la mesa con un cuidado extraño, casi demasiado delicado. Cuando levantó los ojos hacia Karina, ella se dio cuenta por primera vez en 10 años de que ya no estaba mirando a su esposo, ni a un compañero, ni a alguien arrepentido, solo a un hombre irritado porque algo que él consideraba suyo se le estaba escapando de las manos. ¿Y ahora?, preguntó él con la voz baja. Karina guardó silencio unos segundos, luego respondió con calma. Voy a pedir el divorcio. Mañana mismo presento la solicitud. Tus cosas puedes recogerlas el fin de semana. Yo me voy a quedar unos días en casa de mi mamá. Daniel no respondió de inmediato. Miró los crisantemos sobre la mesa, luego la carta, luego a Karina, como si todavía intentara entender en qué momento exactamente había perdido el control de la situación. «Te vas a arrepentir», dijo por fin con un hilo de voz. Karina asintió despacio. «Quizás, pero no hoy». Él lo intentó por otra semana. Unas veces llamaba, otras mandaba mensajes, otras se quedaba parado en el edificio. Una vez con amenazas de que sin él ella no iba a lograr nada, de que Rogelio iba a encontrar la manera de todas formas. Una vez con flores nuevas, esta vez rosas, como si hubiera notado lo de los crisantemos. Una vez borracho al final de la noche, apretando el interfón repetidamente. Karina no abría. El acceso a todos los documentos estaba bloqueado para él a esas alturas. El abogado que la licenciada Teresa había recomendado hizo todo con limpieza y rapidez. El productor Rogelio se comunicó con ella por su propia cuenta unas 2 semanas después del divorcio. ¿De dónde había sacado el número? Karina lo dedujo de inmediato. Daniel en los primeros días después de la separación todavía le escribía, todavía intentaba salvar el negocio, todavía le pasaba algunos fragmentos de información. El propio Rogelio por teléfono no lo ocultaba. La llamó por su nombre de inmediato, sin ningún «hola, no nos conocemos». «Karina», comenzó suavemente, con confianza. «Entiendo en qué posición está usted. En esta situación soy una parte completamente ajena y no tengo intención de meterme en asuntos de familia. Llamo como profesional y hablo como profesional». La voz era agradable, grave, con leve ronquera. Karina la reconoció de inmediato. La misma voz que aquella noche en el salón pequeño decía con impaciencia: «¿Qué estás esperando, Daniel? Mi lanzamiento es en diciembre». Ella estaba de pie junto a la ventana de la cocina, el teléfono apoyado al oído, mirando al niño del vecino que pedaleaba alrededor de la banca en el patio. «La escucho», dijo ella de manera uniforme. «Quiero hacerle una propuesta, directa, abierta, sin intermediarios. Lo que quedó de su tía es material serio. No me voy a poner a explicarle largamente sobre el mercado musical. Usted ya se ha enterado bastante sobre él, según entiendo. Propongo adquirir el archivo completo. Las grabaciones, los manuscritos, los derechos de ejecución, el derecho de primera publicación, todo en una transacción, por un único valor. Después lo manejo yo. Usted recibe el dinero y puede vivir en paz». «¿Qué valor propone?», preguntó Karina quedito. Él dijo. Karina por un segundo cerró los ojos. El valor era de hecho grande, de los que la mayoría de las personas dejan de pensar y empiezan a firmar. Con ese dinero se podía liquidar la hipoteca en que ella y Daniel habían estado atrapados por 10 años, comprarle a su mamá una estufa decente en vez de la vieja con el quemador que solo funcionaba desde el invierno anterior, irse a algún lugar por unos 6 meses, descansar, no asustarse con cada cuota de mantenimiento. Abrió los ojos. En el alféizar había una fotografía en un marco simple,
una foto antigua en blanco y negro que había encontrado en una de las cajas. La tía Emilia, joven, con unos 20 y tantos años, con vestido azul de flores blancas grandes. En el escenario, al micrófono, los ojos semicerrados, los labios con una leve sonrisa. La tía miraba a algún punto del salón, por encima de las cabezas, y miraba de la manera en que miran las personas que saben exactamente por qué están ahí paradas. «Ese es un pago único», confirmó ella. «Ese es el valor total por la transmisión completa de los derechos», corrigió Rogelio. «Pago único, sin pagos parciales, sin obligación de mi parte de compartir ingresos futuros. Usted recibe el dinero, yo recibo el archivo, todos contentos». «¿Y la tía?», preguntó Karina. Rogelio, del otro lado de la línea, guardó silencio. Al parecer, por un segundo creyó no haber entendido. «¿Qué recibe la tía con esto?», repitió Karina. «¿Karina?». Rogelio sonrió con cautela. «Pero ella murió». Karina terminó con calma. «Lo sé, por eso soy yo quien decide ahora. Y por eso pregunto, en este negocio, ¿qué recibe la tía? ¿Que su nombre va a estar en los discos, en las portadas, en los créditos? ¿O ustedes, como ya pasó una vez antes, van a borrarla, pagarle a la heredera y fingir que ella nunca existió?» Rogelio guardó silencio por más tiempo. «Eso se va a discutir», dijo por fin, de manera seca. «Son detalles técnicos». «No son detalles técnicos», dijo Karina. «Es lo principal. Gracias por la propuesta, Rogelio. La rechazo». Él lo intentó una vez más, luego otra vez una semana después. Después, dándose cuenta de que no iba a avanzar, dejó de llamar. Para el primer lanzamiento, Karina tardó 4 meses en prepararse. El abogado, mayor y meticuloso, ese mismo que la licenciada Teresa había recomendado, registró todos los derechos a su nombre como única heredera, registró las obras, ayudó a resolver el asunto con la Sociedad de Derechos de Autor. Andrés y don Sebas, mientras tanto, convirtieron todos los rollos y cintas a digital. Parte de las cintas, de hecho, se deshicieron. 2 canciones las salvaron en pedazos, pegando fragmentos. Y en una de ellas quedó una aspereza fina en el segundo verso, que Karina después se negó a limpiar. Esa aspereza le parecía correcta, como la grieta en la taza favorita. La portada Karina la eligió ella misma, sin retratos de estudio, sin artificios gráficos. Simplemente esa foto del alféizar, la tía al micrófono con vestido azul de flores blancas, ojos semicerrados, leve sonrisa. Arriba, en fuente discreta, Emma Luz. Abajo, canciones que volvieron. La nota también la escribió ella misma. Se sentó una tarde en la cocina, se sirvió té en esa misma taza agrietada, no la había tirado. Y comenzó a escribir a mano en una hoja simple, con palabras simples, sin aspavientos, sin legendaria, grandiosa e incomparable. Sobre cómo hace muchos años una mujer había perdido sus propias canciones, cómo su nombre fue borrado de los carteles y su voz fue entregada a otros, cómo durante 40 años intentó recuperar lo que era suyo y casi perdió la esperanza. Cómo poco antes de morir por fin obtuvo los documentos, por los cuales ahora se puede decir en voz alta, estas canciones las escribió ella, y cómo ahora la sobrina, que de niña la escuchaba del otro lado de la pared en el rancho de la abuela, lanza estas grabaciones bajo su verdadero nombre, 7 canciones recuperadas, 3 inéditas, 10 pistas en las que cabía casi toda una vida. El día del lanzamiento, Karina no durmió desde temprano. Se sentó en la cocina, se quedó mirando el celular, obligándose a no actualizar la página cada 2 minutos. Al mediodía, bajo la publicación, aparecieron los primeros comentarios. Por la tarde, cientos. Las personas recordaban, discutían, reconocían las melodías, escribían sus historias. Una mujer de un pueblo en el interior escribió: «Me casé con esta canción hace 40 años. Nunca supe quién la cantaba. Gracias por devolverle el nombre». Karina leyó ese mensaje, puso el celular sobre la mesa, bajó la cabeza sobre los brazos y se quedó así por mucho tiempo.
En la taza el té se enfriaba. En el alféizar estaba la foto de Emilia. Afuera ya empezaba a oscurecer. Pasados 6 meses del lanzamiento, cuando el primer alboroto había bajado, Karina se dio cuenta de que simplemente vivir con ese dinero iba a ser estrecho. Que recuperar el nombre de la tía no era suficiente, si mañana la misma historia le pasaba a otra sobrina, o hija, o nieta, y fue a la escuela de música del barrio, esa misma que quedaba al otro lado de la calle, a la que ella misma había ido al coro de niña. Habló con el director, firmó los papeles, rentó en el semisótano 2 cuartos pequeños. Quedó un pequeño estudio, una mesa de mezcla sencilla que Andrés había armado con equipo usado y nuevo. Un piano viejo que había sobrado de la escuela, desafinado con una tecla trabada, pero con un timbre cálido. Un armario con folders, una tetera en el rincón. En la pared Karina colgó una sola fotografía. La tía Emilia con vestido azul de flores blancas grandes, joven, sonriente, con un cigarro en la mano bajada. Chicas jóvenes venían a grabar sus primeras canciones. Estudiantes, universitarias, chicas un poco más grandes, unas con guitarra, otras solo con un cuaderno de poemas. Karina se sentaba con ellas no frente al micrófono, sino en la mesa. Sacaba un formulario de contrato estándar en blanco y despacio, línea por línea, le explicaba cada palabra. ¿Qué significa cesión de derechos? ¿Qué significa de manera irrevocable y por tiempo indefinido? ¿Dónde firmar? ¿Dónde no firmar? ¿A qué aceptar? ¿A qué negarse? ¿Para qué pedir tiempo para pensar? Si les hablan muy bonito de dinero, espera, repetía para cada una. Si están apurando, espera. Si te garantizan que tú no entiendes nada, con seguridad espera. Yo tampoco entendía nada alguna vez, y a mí también un hombre me explicó todo muy bonito. Las chicas escuchaban en serio, asentían, preguntaban. Karina veía en la cara de cada una. Algunas estaban escuchando esto por primera vez en su vida. En casa nadie les había enseñado esto. Andrés se quedó por ahí, sin prisa, sin apresurarse. Primero ayudaba en el estudio, aparecía por las tardes, arreglaba algo, ajustaba algo, sugería qué cinta digitalizar primero. Luego comenzó a aparecer así nomás, a veces con un pastel de la vecina, a veces con un libro que don Sebas había recomendado. Luego, una vez se quedó a cenar. Karina se quedó mucho tiempo observándolo. Después de Daniel estaba aprendiendo a confiar de nuevo desde cero, como se aprende a caminar después de una larga enfermedad, a pasitos cortos, agarrándose de la pared. Andrés no apuraba. Era de esos hombres raros que saben simplemente estar al lado y guardar silencio cuando hay que guardar silencio. Un día de otoño, en el aniversario de aquella misma noche en que la habían confundido con mesera, Karina entró a El Piano Antiguo. El restaurante estaba semivacío. A esa hora solo almorzaban parejas de mayor edad. La propia Larisa la reconoció. Se quedó un poco cortada, pero disimuló. Karina pidió para llevar un rollo de pistache, en la misma caja de marca atada con listoncito de seda. No se llevó el rollo a casa, ni a Andrés, ni a Daniel, que hacía un año ya no existía en su vida. Se lo llevó al estudio, lo puso sobre la mesa junto a la foto de Emilia y se sentó frente a ella. Afuera caía una llovizna fina de otoño. En el piano del cuarto de al lado, una de las alumnas golpeaba despacio una melodía, insegura, con pausas, otra vez, otra vez. Entonces, tía, dijo Karina quedito, ahora te escucharon. La fotografía guardó silencio, pero guardó silencio de una manera diferente a como guardan silencio las fotos de personas olvidadas. Guardó silencio de la manera en que guardan silencio las que por fin fueron llamadas por su nombre. Y Karina entendió lo principal. La tía no le había dejado las canciones, ni los derechos, ni el dinero. La tía le había dejado algo simple, el derecho de decidir por sí misma cómo sonar y de no entregarle la propia voz a quien cree que sabe mejor que tú qué canción debes cantar. Gracias por haber escuchado esta historia. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias. Escriban en los comentarios qué les pareció la historia. Si les gustó,
suscríbanse al canal y déjenle su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.